Las varices, en realidad, son un mal funcionamiento de las venas de retorno. La función habitual de las venas es devolver la sangre desde las extremidades, sobre todo desde las piernas, hacia el corazón y, por lo tanto, lo tienen que hacer en contra de la gravedad. ¿Qué pasa? Hay algún momento en el cual se inicia la enfermedad, que ese momento no lo sabemos precisar ni diagnosticar, que las venas no pueden cumplir esa función, porque las venas tienen un sistema valvular que por lo que sea falla, la vena se dilata y a la sangre le cuesta volver hacia arriba en contra de la gravedad. Y esto es lo que acaba produciendo todos los síntomas derivados del estatismo, ¿no? Y de la ortostasis, que se llama, que es el acúmulo, digamos, de sangre que le cuesta de drenar en las piernas. Las causas de las varices no se conocen exactamente, y no se conocen porque probablemente se trata de una enfermedad multifactorial, es decir, está producido por muchos factores. Probablemente el factor más importante y más determinante es la herencia genética, ¿vale? Hay familias de varicosos. Es muy típico que si tu madre ha tenido varices y sobre todo si incluso también tu padre ha tenido varices, pues los hijos es muy frecuente que tengan varices. O sea, es decir, el elemento genético, el factor de la herencia, probablemente es el más importante para desarrollar las varices. Pero además de este, hay toda otra serie de factores que cuentan mucho, ¿eh? El primero de todos ellos es la edad avanzada, es decir, las veces son más frecuentes en gente mayor. El sexo es muy importante porque probablemente hay un factor hormonal y esto determina que las varices se produzcan más frecuentemente en mujeres que en hombres, aunque los hombres también padecen varices y el mismo tipo de varices que en las mujeres. Luego, además, el sobrepeso está favorecido, es más frecuente tener varices si tenemos sobrepeso. Y luego están los factores o los elementos que decimos profesionales, ¿vale? La falta de ejercicio o las profesiones que obligan a la bipedestación prolongada y al sedentarismo en cuanto a moverse, pues también hace que aparezcan más varices o más problemas relacionados con la insuficiencia venosa. ¿Cuáles son los síntomas que producen las varices? Las varices son muy fáciles de diagnosticar porque normalmente se ven cuando las personas están de pie. Los síntomas que producen son muchos y son varios, ¿no? El más frecuente es tener una sensación de pesadez, como un dolor sordo, que se va desarrollando normalmente a lo largo del día, es decir, por la mañana cuando te levantas tienes las piernas más o menos ligeras y a lo largo del día van apareciendo los síntomas. Aparte de esta pesadez y el cansancio, que las personas, los pacientes lo relatan como un cansancio, también se asocian otros, ¿no? Puede haber picor y en casos un poco más extremos puede haber incluso edemas, es decir, lo que muchas veces la gente llama retención de líquidos, que es que los tobillos se hinchan por culpa del problema del retorno venoso. Por otra parte, el diagnóstico de las varices es muy sencillo, es inocuo para el paciente y se hace simplemente realizando una ecografía especial que se llama un ecodoppler venoso, que es una ecografía que se tiene que realizar siempre con el paciente de pie en bipedestación y que nos permite ver exactamente dónde empiezan las varices, dónde acaban, muy fácil, y que diagnostica el 100% de los casos y se puede ver perfectamente cómo circula la sangre en tiempo real en una exploración que es, como he dicho ya, inocua para el paciente. Muchas veces los pacientes nos preguntan ¿qué puedo hacer para no tener varices? En realidad, si las varices, como hemos dicho antes, el factor más importante es el elemento genético, si te tienen que salir, te saldrán. Tú no puedes hacer muchas cosas para que no te salgan varices, pero sí hay toda una serie de medidas que podemos adoptar por lo menos para intentar que las varices nos den los menos problemas posibles y nos trastornen la vida lo menos posible. La primera de las cosas que hay que intentar hacer es evitar la bipedestación y el sedentarismo, es decir, hacer deporte o intentar hacer deporte en la medida de lo posible y cada uno, según su franja de edad, en la medida de sus posibilidades. Y la segunda medida más importante, aparte de los tratamientos quirúrgicos, es el uso de medias compresivas. Las medias compresivas hay de muchos tipos y a cada persona se adapta mejor a un tipo de media, pero es una compresión externa que, digamos, hace parte del trabajo que no pueden hacer las venas, es decir, nos ayuda al retorno venoso y es una medida muy eficaz, no para que desaparezcan las varices, pero sí para aliviar gran parte de los síntomas que producen estas varices. Existen varias técnicas que no son propiamente quirúrgicas, es decir, que no se hacen en el quirófano y que pueden ayudar al tratamiento de determinados tipos de varices. Por eso es muy importante realizar un diagnóstico con un ecodoppler preciso, porque eso te permite
programar cuál es el tratamiento más adecuado para cada uno de los casos. En Creu Blanca Maresme intentamos utilizar las técnicas quirúrgicas más innovadoras y sobre todo más poco agresivas y más poco invasivas para asegurar la calidad de la asistencia y los mejores resultados tanto a corto como a medio plazo.